Guanajuato, tacita de plata. Testigo de las primeras luchas de independencia, parece vigilado por el espíritu del pípila, arquetipo del mexicano de su época. Por las calles de Belaunzarán nos adentramos en ella. Esta calle, única en el mundo, no tiene una sola puerta. Ha sido dedicada al hombre, al sacerdote que con su valor y su apostolado salvó las vidas de los insurgentes cautivos. Su alhóndiga recuerda la primera protesta armada de un pueblo que buscaba su libertad política y su derecho a una vida mejor. Guanajuato, activa capital de un estado progresista, parece dormido en la historia. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Estamos hoy en la ciudad de Guanajuato, una de las joyas coloniales más importantes de nuestro país. Estamos preparando una serie de programas, 2 programas concretamente, en la mira, en la perspectiva del Festival Internacional Cervantino que se celebra en esta ciudad. Bienvenidos a una emisión más de Leyenda Urbana y en este momento nos encontramos en la maravillosa ciudad de Guanajuato, que fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988 por sus majestuosas construcciones coloniales y el desborde cultural que existen en sus plazas, en sus mercados, en los teatros como este que es el Teatro Juárez, en los museos y en sus callejones. Aquí en Guanajuato anduvieron personajes de la historia como Allende, como Porfirio Díaz, como Hidalgo y muchísimos otros que influenciaron toda la historia de México. Yo soy Cintia Francesconi y esto es Leyenda Urbana. Vamos a contar hoy las historias, las leyendas de esta bellísima ciudad que alguna vez el escritor Jorge Ibargüengoitia llamaría Cuébano en su famosa novela Estas ruinas que ves. Guanajuato nos explica sin 3 de las minas más importantes que ha tenido México y que el barón Alexander von Humboldt las ponderó por su gran riqueza. Estamos hablando de la mina San Bernabé, estamos hablando de la mina La Valenciana y estamos hablando de la mina de Rayas, pero tampoco Guanajuato se explica sin las leyendas que corren por sus calles, sin la forma en que el pueblo explica algunas de las construcciones. Por ejemplo, de hecho, la palabra Guanajuato deriva de una frase que implica Guanajuat, que quiere decir lugar montuoso de ranas. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque junto al Cerro de la Bufa, que por cierto Zacatecas, otro enclave minero, también tiene su Cerro de la Bufa, en ese lugar hay justamente 2 representaciones, 2 rocas que parecen ranas. Estas representaciones, de acuerdo con la Conseja Popular, bueno, se trataba de 2 comadres, 2 mujeres que de pronto pues habían tenido dificultades por cuestiones de amor hacia un mismo hombre y en consecuencia, bueno, siendo que las comadres no se deben de pelear, sobre todo cuando son comadres de grado, cuando una de ellas lleva a la pila bautismal al hijo de la otra, bueno, en ese marco resulta que se pelean las comadres y entonces se les castiga convirtiéndolas en ranas. Aparentemente estas ranas, a pesar de que están muy separadas en la perspectiva, en lontananza, pareciera que están juntas y pareciera que están dialogando todos los días. Pero bueno, estamos frente al Teatro Juárez, una de las joyas más importantes de los teatros en México, un teatro verdaderamente impresionante que se inaugura en la época de Porfirio Díaz, en el año de 1905. De hecho, el propio presidente Porfirio Díaz viene a inaugurar este Teatro Juárez, pero además podemos hablar de que se inicia la construcción en el año de 1873. Sin embargo, se suspende durante 18 años y posteriormente se retoma. Había un arquitecto, José Mariscal, que había hecho el proyecto. Este proyecto finalmente, bueno, se va a modificar sustancialmente por el arquitecto Antonio Rivas Mercado.
El arquitecto Antonio Rivas Mercado es el constructor, ni más ni menos, que de la columna de la Independencia, que va a ser el centro, el germen, el epicentro de los festejos del 100º aniversario del inicio de la Independencia del año de 1910. El Teatro Juárez se construye en ese ambiente también, en el escenario de lo que iba a ser el centenario de la Independencia. Si Guanajuato es un lugar de ensueño, su Teatro Juárez es el ensueño convertido en realidad. Es un teatro en que lo poético y fantástico ya no están en el escenario, sino en todas sus piedras, en sus adornos, en su fabuloso ambiente, en el conjunto simbólico de una época en la cual las mujeres llevaban aquel error memorable que se llamó el polizón y comenzaban en México después de Maximiliano los fastos de la época porfiriana. Tras él, como en todo lo que es Guanajuato, hay unas leyendas que a continuación se las vamos a contar. Estamos en una placita que está ubicada exactamente entre el Teatro Juárez y el Templo de San Diego de Alcalá, una de las joyas del barroco que se desarrolló profusamente en México, una iglesia verdaderamente maravillosa, verdaderamente bella, pero más que hablar de ella, vamos a hablar de la primera de las leyendas que le vamos a contar a usted a lo largo de 2 programas de leyenda urbana. Resulta que junto a esta iglesia, es decir, donde ahora está el Teatro Juárez, estaba el convento de San Pedro de Alcántara. Este convento, bueno, pues tenía frailes que se dedicaban a la vida meditativa, se dedicaban a la oración, pero también de vez en cuando salían a las calles y hacían beneficios sociales a la población, con lo cual en su momento, bueno, pues la gente tenía gran aprecio por ellos. El caso es que un día se decidió derribar este convento de San Pedro de Alcántara y eso aparentemente no solo irritó a la orden, sino también irritó al cielo mismo. En consecuencia, bueno, pues hubo una serie de situaciones curiosas, raras, en el momento en que se empieza a derribar este templo, porque, o realmente este convento, porque resulta que se iba a construir un hotel, que después sería el Hotel Emporio. Bueno, pues resulta que los albañiles que estaban trabajando en la obra, de pronto se les derribó, se les cayó encima la cúpula del convento, de la iglesia anexa del convento. De pronto también podemos decir que en el momento en que se construía una barda, esta se caía. Finalmente, bueno, pues se logró terminar el Hotel Emporio, pero la sorpresa es que la gente que llegaba a ese lugar se enfermaba. Resulta que los alimentos estaban contaminados, resulta que el agua no era buena, resulta que la situación era difícil para el dueño del Hotel Emporio, hasta que decidió venderlo. En ese marco, bueno, finalmente el terreno se mantuvo durante muchos años ahí estático y finalmente se inicia la construcción del Teatro Juárez. Pero cuenta la conceja que 2 de los frailes que habitaban este convento de San Pedro de Alcántara, pues todavía no se resignan a haber perdido su casa y entonces en las noches aparecen 2 sombras que caminan por esta calle y que finalmente, bueno, pues son dos de los frailes que están pugnando, que están tratando pues de volver o que no encuentran el camino a lo que fuera durante mucho tiempo su casa. La ira del cielo, dicen quienes cuentan esta terrible, esta desgarradora historia. Y en este momento me encuentro con Pablo Soto, un oriundo de la ciudad de Guanajuato y además es guía turístico. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos y contarnos acerca de la ciudad. ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, nos encontramos en este momento en lo que es el monumento al Pípila, lugar obligado para iniciar y empezar a conocer nuestra ciudad de Guanajuato. Como ustedes saben, el Pípila fue un héroe de la independencia. Él lo que hace es quemar la puerta del Pípila para permitir tomar este edificio y pues también pasar a la posteridad, hacerse inmortal. Vamos a hablar un poquito de la ciudad de Guanajuato, bienvenidos, y vamos a conocer, pues la ciudad de Guanajuato remonta sus orígenes a 1540,
cuando se dan las primeras incursiones de españoles en busca de oro y plata, que ellos ya conocían de antemano que por aquí se estaba recolectando. Guanajuato también está en lo que es una cañada cruzada por el río Guanajuato, que ahora da origen a lo que es la calle subterránea, una de las 13 maravillas de México. ¿Y esto fue hecho hace cuánto? O sea, ¿cuándo se convirtió una de las 13 maravillas? Hace poco, ¿verdad? Bueno, sí, por voto popular, la gente le gustó mucho este lugar y tiene mucha de historia. Se formó no de la noche a la mañana, se ha formado durante más de 400 años. Fueron puentes que se construyeron para atravesar el río de un lado a otro y posteriormente se hicieron bóvedas para poder hacer edificios encima de lo que era el arroyo del río. Su función principal de estos muros era contener las crecidas que año con año se daban, lo que hacía que pues hubiera inundaciones en temporada de lluvias. Bueno, seguimos con el recorrido de Guanajuato. ¿Cuántos personajes, cuántas personalidades no han subido por esta escalera que está a mi espalda, la que conduce justamente a los palcos de este imponente, de este impresionante Teatro Juárez? Uno de ellos llegó en esa escalera y llegó hasta el palco presidencial. Estoy hablando del presidente Porfirio Díaz en 1905. ¿Qué presenció Porfirio Díaz cuando se inaugura este teatro? Bueno, la ópera Aída de Verdi, que fue la que inauguró con una compañía que manejaba un señor de nombre Napoleón Stern. Pero bueno, aquí también hay un palco de las viudas que tiene 4 sillas y que también la tradición recoge de cuántas mujeres que en su momento los maridos murieron por las enfermedades propias de la minería y que llegaron a este lugar. ¿Cuántos recuerdos estarán inscritos en el Teatro Juárez? ¿Cuántos papeles, cuántas cosas se pueden contar en cada uno de los rincones de este Teatro Juárez? Pero bueno, había un gran candil en el centro, digamos en el epicentro de la escena. Estamos hablando también de las musas en la parte frontal del teatro. Estamos hablando pues de una de las grandes maravillas de la arquitectura de nuestro país. Digamos que el Teatro Juárez equivale a el Teatro de Bellas Artes de la Ciudad de México. Había también en este lugar un salón fumador, donde en los entreactos la gente llegaba a comentar. ¿Qué comentaba? Pues acaso las historias, las leyendas que corren por las calles de Guanajuato. Una de ellas, o 2 de ellas más bien, nos hablan del infierno. Leyendas verdaderamente aterradoras. Se habla de un señor de nombre Miguel Jaramillo. Miguel Jaramillo era un hombre que había hecho cierta fortuna con una pequeña mina que había descubierto. Esa mina pues le dejaba lo suficiente no solamente para vivir bien, sino también para tener una vida disipada. Miguel Jaramillo se iba en las noches a la farra y de pronto en una de aquellas noches, largas noches de farra, se encontró con una mujer. Él lo habían dejado solo, sus acompañantes, se encuentra con una mujer vestida de blanco, alguna forma, pues con intento o con pinta de seducción. Y finalmente la mujer lo lleva a una casona. En esta casona la mujer se mete, trae 2 vasos de vino, se los entrega, le entrega uno a él, se toma otro ella. Y bueno, pues este hombre sentía ya que estaba lista la situación para que tuviera una aventura en aquella noche. ¿Qué fue lo que pasó? Que una vez que tomó el vino, este hombre sintió que iba perdiendo paulatinamente el sentido y se sintió transportado por la mano de esa mujer hacia una escalera que bajaba y bajaba. Posteriormente empezó a ver como si fueran algunas grutas, empezó a tener un olor fétido y de pronto se encontró con una situación inenarrable. Había hombres y mujeres desnudos que gritaban ayes, había hombres y mujeres desnudos que se quejaban en forma terrible de los tormentos que estaban sufriendo. Y bueno, pues en ese momento el hombre se dio cuenta, cobró conciencia de que había llegado al infierno, quizás al que describe Dante de Alighieri. Pero bueno, lo cierto es que finalmente, bueno, pues fue tratando de regresar, la mujer se separó de su mano, aparentemente, bueno, pues ella vivía en ese lugar, regresó al lugar y él intentó regresar y finalmente al día siguiente lo encontraron tirado en la plaza. Cuando la gente lo veía pensaba que era una más de sus borracheras que esta vez
no le había alcanzado para llegar a su casa, pero lo cierto es que el hombre estaba muerto. Quizás otra de las historias que se cuentan en torno o que se contaban en torno del Salón Fumador del Teatro Juárez, que ahora va a ser el centro, el eje de lo que será el Festival Internacional Cervantino, era una que hablaba de un músico que de pronto se encontró con un señor de aspecto muy elegante que le dijo que lo contrataba, que contratara a su grupo para que fueran a tocar a una casa. Finalmente, bueno, pues decidieron que efectivamente iban a aceptar ese negocio. Se juntaron a las 11 de la noche, 6 músicos, y esperaron la llegada del hombre, quien los llevó a una casa que ellos no recordaban jamás haber visto, que estaba en uno de los muchísimos callejones que se retuercen en el escenario del viejo Guanajuato. Bueno, en ese lugar de pronto les dijeron que empezaran a tocar un vals. Ellos dijeron, bueno, ¿para quién tocamos si no se ve ninguna pareja? Al rato empezaron a llegar parejas. Empezó una fiesta curiosa porque las parejas llegaba el momento que se iban hacinando. El escenario de pronto se parecía asfixiante. Y bueno, pues uno de los músicos se dio cuenta de que en lugar de pies, en lugar de zapatos, los hombres tenían pies de cabra. En consecuencia, bueno, pues empezaron a sospechar de que algo raro ocurría. Volteaban a ver los ojos de los caballeros que estaban bailando y veían solamente cuencas vacías, y se dieron cuenta entonces de que estaban en un lugar donde los que estaban bailando eran diablos. Y de pronto, ya en el paroxismo, cuando ya la situación parecía pues llevar al infarto a estas personas, se dieron cuenta de que había una muchacha. Esta muchacha se dirigió a uno de los músicos, que era su tío. El problema es que esta niña había muerto 2 años antes, y la niña le dijo: tío, ¿qué haces aquí? Esto es el infierno, regrésate. Y finalmente los músicos salieron corriendo. Pero en fin, de las muchas consejas que hay en torno a las minas, en torno a las calles subterráneas, en torno a los vericuetos, en torno a los barrios que se dan en este lugar, Guanajuato. Lugar en donde, bueno, pues la leyenda está viva, la situación de historia, la situación de narración está totalmente presente todos los días en el tráfago natural. Es una delicia caminar por las calles de Guanajuato. Definitivamente se siente el ambiente muy jovial y muy alegre. El Teatro Juárez de Guanajuato se ha convertido en una pieza de museo. El polvo se va incrustando en las maderas ilustres. El estreno del teatro, con asistencia del general Díaz y su esposa, tuvo lugar el 27 de octubre de 1903. Beethoven, Tirso de Molina y Shakespeare contemplaron en efigie el regio espectáculo. Salimos admirados y un poco melancólicos, porque siempre es triste tener que despedirnos tanto de un teatro como de una época. Estamos en el escenario impresionante del Teatro Juárez. Estamos a nuestras espaldas, están los 2 pisos de palcos, donde venían desde principios del siglo XX, venían los principales de Guanajuato a instalarse, pero también hay 2 pisos de galería y desde luego la parte de luneta, la parte, digamos, el piso bajo de este maravilloso teatro. ¿Cuántas historias se podrían contar del Teatro Juárez? Pero también hay historias que contar de las calles de Guanajuato, de los cerros de Guanajuato, de las minas de Guanajuato. La tradición camina. Avanzan la recua y los arrieros, profesión en trance de extinguirse por los adelantos de la técnica. Salen al paso callejuelas de romántica estrechez donde pareciera que el tiempo yace inmóvil, detenido. Este es Guanajuato, relicario de América, joya arquitectónica engarzada en el corazón de México. Guanajuato nos ha dado riqueza con minas como la Valenciana, patria y libertad con la Alhóndiga de Granaditas, y un maravilloso arte colonial y contemporáneo. Precisamente en esta casa de la calle del Pocito dio la luz el contradictorio y genial Diego Rivera. En el cementerio guanajuatense descendemos al reino de la muerte, al hogar de la penumbra y el silencio. Estas momias son producto de una naturaleza singular. La sequedad de la tierra y los silicatos han propiciado la total deshidratación de los restos humanos, y estos conservan la eternidad del gesto.
hasta el punto que algunas parejas parecieran entablar un escalofriante diálogo de ultratumba. Hasta dícese que hubo enterrados vivos. Conservan todo, tan solo falta la llamarada vital que todo lo estremece. Polvo somos y en polvo nos convertiremos, pero siempre y cuando no tengamos la ocasión de fallecer en Guanajuato. Son 400 años ya de historia de Guanajuato y sin embargo todavía no se ha podido cumplir con este escenario de triunfo. ¿Cuántas de estas historias no giraban en torno a las tertulias que se daban en este teatro impresionante, el Teatro Juárez? Y por aquí entonces estamos viendo que aquí hay muchas casas de habitantes de Guanajuato, pero empieza toda esta parte como colonial, ¿verdad? Empiezan estos edificios, ¿son templos? ¿Cuántos templos hay? Tenemos 22 templos, la gran mayoría de ellos son del siglo XVIII. Esto es porque en esa época, estamos hablando de 1740 a 1800, se descubre, digamos que la veta más grande, donde hay mucho dinero en la ciudad de Guanajuato. Entre los edificios más representativos tenemos la Universidad de Guanajuato, el edificio blanco. Y bueno, te preguntarás por qué está pegado a lo que es el templo de la compañía. Bueno, es la Compañía de Jesús. Esto es que los jesuitas edificaron y llevaron a cabo la construcción del lugar. Y ellos, cuando llegan, pues ponen el colegio de jesuitas, que se convierte en la Universidad de Guanajuato. Bueno, tenemos varios poblados mineros. Uno de los más reconocidos, que nos llama la atención a primera vista, es aquel al fondo que parece un castillo. Sí, sí. Bueno, esta es la mina de Rayas. Se le llama así porque su descubridor fue un arriero de nombre Juan Rayas. Él descubre este lugar. Se dice que él, al estar acampando en las faldas del cerro, enciende una fogata para cocinar sus alimentos y entonces empieza a ver algo que brilla. Sí, era la plata que estaba derretida, que estaba la flor de tierra, y de ahí viene que se le haya puesto su nombre como descubridor de esta mina. En la parte de arriba tiene un templo que es el templo de Nuestra Señora de la Merced. Popularmente se le llama el Templo de Mellado, y así mismo se llama todo el barrio, que fue un poblado muy grande. Si vemos al fondo tenemos lo que es la iglesia de la Valenciana, muy a lo lejos en la serranía. Sí, allá a lo alto. Así es, este es el templo de la Valenciana, que en realidad su nombre real es San Cayetano. Y si nos vamos hacia nuestra izquierda, vemos allí unas torres que, bueno, aquí se les llamamos chacuacos, en donde se ve lo que es el casco de la mina de Valenciana. Y por el lado de allá vemos como un fuerte. ¿Dice qué fuerte es? Bueno, aunque el edificio parece un fuerte, en realidad es la Alhóndiga de Granaditas. La misma palabra nos indica lo que era su uso, que es, alhóndiga significa almacén de granos. Es una palabra árabe que llega a nosotros por medio de los españoles. Claro. Sabemos que el español también tiene muchas palabras de este origen. Y bueno, alhóndiga que significa almacén de granos, y de granaditas porque en el lugar que se construye era un campo de granados, de granada, esta fruta. Bueno, pues muchísimas gracias a Pablo por contarnos todos estos, guiarnos más bien por la ciudad de Guanajuato aquí desde las alturas. Muchas gracias. No, a ustedes. Un lugar imprescindible de visitar en Guanajuato es justamente este, el Callejón del Beso. La leyenda es romántica, está lleno de tintes que verdaderamente apasionan. Había una dama que se llamaba Carmen, que era hija de un hombre venido a menos. El hombre había tenido gran riqueza, pero finalmente la había perdido paulatinamente. Esta mujer acostumbraba a ir a la iglesia más cercana. En ese lugar, de pronto, un caballero de nombre Luis la vio, se encontró con la belleza verdaderamente insuperable de esta mujer y decidió que debía enamorarla. Empezó primero por lo que era clásico en aquel tiempo, en la época de la colonia, que era tomar con los dedos un poco de agua bendita y ofrecérselos a la dama. Si la dama en su momento aceptaba esa gotita, lo tocaba con el dedo, bueno, pues era un signo de que iban a aceptar esa relación romántica. Finalmente se da la relación romántica y finalmente, bueno, pues se ocurrió lo inevitable. El papá se da cuenta de que la hija andaba con una persona que no tenía gran futuro, que no era lo que aspiraba para la hija, y entonces decide prohibirle. Es más, le dice que la va a mandar a España, y en España finalmente va a casarla con un hombre
que bueno, no importa si la quiere o no, no importa si le agrada o no, simplemente es un hombre que va a acrecentar la fortuna del papá de Carmen. ¿Qué fue lo que pasa? Que al saber el asunto a través de Brígida, que era el ama de llaves de la casa y que le servía de confidente a la muchacha, bueno, pues se va este hombre a idear una situación y encuentra la más propicia, comprar la casa que estaba pegada a la casa de Carmen, y entonces, bueno, pues podían verse, podían tocarse, incluso tocarse las manos de ventana a ventana. Bueno, finalmente una noche viene la primera vez que se da este encuentro. Él está tomando las manos blanquísimas de ella, cuando de pronto se oyen gritos. Brígida intenta detener al padre de Carmen, que quería en su momento, bueno, pues presa de ira, asesinar a la mujer, lo que finalmente, bueno, pues va a ocurrir, le clava un puñal en el pecho. En el momento mismo en que está tomando la mano este hombre, la siente más fuerte, la siente fría, deposita un beso en la mano de la mujer, y desde entonces, bueno, pues a este callejón se le conoce como el Callejón del Beso. La tradición habla de una cantidad de situaciones románticas que se pueden dar cuando la pareja se da un beso en ese lugar, en recuerdo de que esta pareja trágica que sufrió este escenario. Y me despido en este momento de esta primera emisión de este especial de Guanajuato. Por favor, sintonícenos la próxima semana porque seguiremos trayéndole la magia de esta ciudad, además de toda su cultura y toda la historia que guarda cada rincón.